Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante y nos embarcamos en un recorrido cronológico súper exhaustivo, pero totalmente imparcial, a través de más de un siglo de historia profundamente compleja en Oriente Medio. El objetivo aquí no es tomar partido por nadie, sino comprender el contexto. A través de datos duros, documentos y hechos históricos puros, vamos a desentrañar juntos cómo se formó esta región tal y como la conocemos a día de hoy. Fijaos en esta idea. La premisa central de este desglose es entender el efecto dominó. Literalmente, cada decisión política, cada línea trazada en un mapa y cada acción militar generó una reacción en cadena. No estamos hablando en absoluto de eventos aislados que pasaron por casualidad, sino de un engranaje complejísimo donde las decisiones de unas décadas determinaron inexorablemente las crisis y los conflictos de las siguientes. Y para que no nos perdamos navegando por esta red de acontecimientos tan densa, vamos a estructurar el análisis en 6 bloques muy claros. Arrancaremos con los orígenes y el mandato británico. Pasaremos a la partición y la guerra del 48, luego la guerra de los 6 días. Seguiremos con la guerra de Yom Kippur, sus repercusiones y la crisis mundial. Y finalmente cerraremos con los acuerdos de paz y Oslo. ¡Vamos allá! Bloque 1. Orígenes y el mandato británico. Nos situamos a finales del siglo XIX. Imaginad el Imperio Otomano controlando la zona. En Europa, el antisemitismo estaba por las nubes y como respuesta a esto surge el movimiento sionista. En 1896, Theodor Herzl le da una forma política concreta al publicar su libro El Estado judío, y la idea corre como la pólvora. Esto provoca las famosas Aliyot, unas inmensas oleadas migratorias que llevan a miles y miles de judíos hacia Palestina. Pero ojo, porque el verdadero catalizador llega en 1917. El gobierno británico lanza la Declaración Balfour, apoyando oficialmente la creación de un hogar nacional judío, un papel que literalmente cambió el curso de la historia. Y claro, tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, los británicos asumen el mandato sobre Palestina. Aquí es donde vemos el ciclo de acción y reacción en todo su esplendor. El aumento de la población judía generó inquietud y estallaron las revueltas entre la población árabe. Los británicos, intentando apagar el fuego, envían a la Comisión Peel en 1937 y la conclusión a la que llegaron fue devastadora. Había dos comunidades nacionales enfrentadas y cero posibilidades de acuerdo. Así de claro. Su solución fue proponer dividir el territorio. Poco después, tratando de calmar las revueltas árabes, los británicos sacan el Libro Blanco del 39, limitando muchísimo la llegada de judíos justo cuando asomaba el horror de la Segunda Guerra Mundial. Un movimiento que desató levantamientos armados por parte de grupos sionistas contra los propios británicos, un auténtico polvorín. Bloque 2. Partición y guerra de 1948. Termina la Segunda Guerra Mundial, el territorio está al borde del colapso, el Reino Unido no da abasto, y le pasa la patata caliente a una jovencísima ONU. Vamos a analizar los datos puros del Plan de Partición de la ONU de 1947, la famosa Resolución 181. Se propuso dividir el territorio en dos. Fijaos en las cifras. Un Estado judío con el 55% de la tierra, donde vivirían 500.000 de judíos y unos 400.000 árabes. Por otro lado, un Estado árabe con el 44% del territorio, para más de 700.000 árabes y una minoría de apenas 10.000 judíos. La historia documenta que los líderes judíos dieron el sí al plan, pero los líderes árabes lo rechazaron de pleno, argumentando, entre otras cosas, que en ese momento la población judía solo poseía un 7% de las tierras. Imposible ponerse de acuerdo. Y el punto crucial de todo esto es la reacción inmediata a esa partición. Estalla la guerra civil y el 14 de mayo de 1948 Israel declara su independencia. Esto desata automáticamente la primera guerra árabe-israelí cuando intervienen los países vecinos. Israel consigue la victoria militar, pero el coste humano de este conflicto es incalculable. Hablamos de 700.000 personas, 700.000 refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares. En el mundo árabe esto se conoce como la Nakba, que significa literalmente la catástrofe. Una crisis de refugiados colosal cuyas secuelas siguen vivas a día de hoy. Bloque 3. La Guerra de los 6 días. Damos un salto temporal enorme hasta 1967. Plena Guerra Fría, bloqueos egipcios, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Así que el 5 de junio, Israel lanza unos ataques preventivos devastadores. En cuestión de horas aniquilan por completo las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania. El resultado militar fue sencillamente abrumador. En tan solo 6 días, de ahí el nombre, Israel capturó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Redibujaron el mapa de Oriente Medio por completo en menos de una semana. Increíble, ¿verdad?
Pues la respuesta diplomática a semejante derrota militar fue un auténtico mulo de hormigón. El mundo árabe respondió con una firmeza absoluta a la humillación del 67. Se reúnen en Sudán y lanzan la famosísima resolución de Jartum, conocida por los 3 no. No a la paz, no al reconocimiento y no a negociar con Israel. Punto final. Se cerraron todas las puertas y los canales políticos, dejando el terreno preparadísimo para el siguiente gran choque armado. Bloque 4. La guerra de Yom Kippur. Vamos a bajar un poco el ritmo aquí, porque lo que pasó en octubre de 1973 sacudió los cimientos del equilibrio mundial. Cabe preguntarse, y es de estudio, cómo es posible que a la inteligencia militar israelí se le pasara por alto un ataque inminente y coordinado de Egipto y Siria. Tenían avisos clarísimos, incluso del mismísimo rey Hussein de Jordania. Pero, y esto es fascinante, cayeron en un sesgo cognitivo enorme al que llamaban el concepto. Estaban tan, pero tan convencidos de que Egipto no atacaría sin tener primero cierto armamento avanzado soviético, que simplemente ignoraron las señales. La realidad no encajaba con sus propias suposiciones previas. Y esto nos ilustra una estrategia de engaño militar brillante por parte de los egipcios. Fijaos en los pasos. Primero, normalizaron mover muchísimas tropas haciéndolo pasar por simples entrenamientos. Segundo, anunciaron públicamente que desmovilizaban a miles de reservistas para que Israel se relajara por completo. Y tercero, el toque táctico maestro. ¿Cómo superas la imponente línea Bar-Lev en el canal de Suez, con sus muros de arena de 18 metros? Pues usando cañones de agua a altísima presión. En tiempo récord abrieron brechas enormes, pillando a Israel totalmente desprevenido. Y encima, en el día de Yom Kippur, la fecha más sagrada del judaísmo. Horas antes de que empezara el ataque, cuando la amenaza ya era innegable, el alto mando en Israel debatió si lanzar un ataque preventivo, tal como hicieron en el 67. Pero la primera ministra, Golda Meir, tomó una decisión agónica. Ella sabía perfectamente que iban a depender totalmente de Estados Unidos para poder reabastecerse militarmente, y pronunció esta frase lapidaria: «Si atacamos primero, no vamos a obtener ayuda de nadie». Decidió absorber el primer golpe táctico para asegurar que la vital alianza con Occidente se mantuviera firme. Una decisión brutal. Bloque 5. Repercusiones y crisis mundial. Y ojo, porque las consecuencias de esta guerra no se quedaron en el desierto. Desencadenaron repercusiones masivas en todo el globo. Geopolíticamente, esto fue pura guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a enviar tantas armas a sus aliados que la tensión llevó a las fuerzas estadounidenses a declarar una alerta nuclear. Casi nada, pero el golpe que seguramente os sonará más fue el económico. Los países árabes de la OPEP cortaron el grifo e impusieron un embargo petrolero a Occidente en represalia por su apoyo a Israel. El precio del crudo se multiplicó por las nubes y hundió a las economías industrializadas en una de las peores crisis económicas de la segunda mitad del siglo XX. Llegamos al último bloque, el 6, Acuerdos de Paz y Oslo. Tras décadas marcadas por intensas guerras y un desgaste absoluto, se abrió por fin una pequeña ventana para la diplomacia. Y vimos pasos gigantescos. En 1978, con los acuerdos de Camp David, Egipto se convierte en el primer país árabe en normalizar relaciones con Israel a cambio de que le devuelvan el Sinaí. 10 años más tarde, en el 88, la OLP de Yasser Arafat da un giro de volante histórico y reconoce el derecho a existir de Israel apostando por la vía de los dos estados. Todo este tremendo impulso nos lleva directamente al año 1993, a los jardines de la Casa Blanca. Los acuerdos de Oslo fueron, sin duda, el momento de mayor optimismo en todo este proceso de paz. Mediante negociaciones secretas, ambas partes lograron reconocerse mutuamente. Esta cita que vemos del preámbulo lo resume todo, reflejaba la enorme esperanza de la época. Se estableció un autogobierno palestino transitorio, la famosa Autoridad Nacional Palestina, para gobernar inicialmente en Gaza y partes de Cisjordania. La idea central era sencilla: Israel iría cediendo gradualmente el control a cambio de una paz duradera. Pero, como tristemente sabemos, ese castillo de optimismo se acabó desmoronando. En el año 2000, la cumbre de Camp David fracasa por la imposibilidad de cerrar los temas definitivos de fronteras, los refugiados y el estatus de Jerusalén. Al caerse la vía política, el paradigma militar volvió a cambiar por completo. Pasamos de las grandes guerras convencionales de ejércitos y tanques a lo que llamamos guerras asimétricas. Para 2006, la región estaba sumida de nuevo en la violencia continua contra grupos extremistas, con duras operaciones militares en Gaza contra Hamás y la severa guerra del Líbano contra Hezbolá. La violencia asimétrica volvía a dictar las reglas del juego. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos visto paso a paso cómo decisiones tomadas hace más de 100 años generaron un incesante efecto dominó de guerras, tratados rotos, particiones y muchísimo sufrimiento humano. Todo está entrelazado. La gran pregunta que os dejo para reflexionar viendo esta enorme cronología es la siguiente:
¿Puede el conocimiento profundo de todo este pasado servirnos alguna vez para desatar el nudo de forma definitiva? ¿O es que el peso histórico va a seguir dictando el destino de la región para siempre? Un tema verdaderamente apasionante y vital. Mil gracias por acompañarnos en este aprendizaje estructurado y nos vemos en el próximo desglose.